Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito de chismecito y farándula. Soy tu nombre / nombre del canal y como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes las últimas novedades, los salseos más jugosos y por supuesto, esas historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense para un viaje a la ciudad del amor, porque vamos a desentrañar un misterio que ha hecho temblar las redes sociales y que involucra a una de las parejas más queridas y también más enigmáticas del momento, Hande y Kerem. Sí, esos dos que nos han robado el corazón con su química explosiva en la pantalla y que ahora parecen estar llevando esa conexión a otro nivel, y en París. Así es, amigos, hoy nos sumergiremos en la supuesta fiesta secreta que estos tortolitos habrían protagonizado en la capital francesa. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que ha surgido en las últimas semanas para intentar descifrar qué está pasando realmente entre ellos. ¿Es amor? ¿Es amistad? ¿Una estrategia de marketing? Prepárense para especular conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito tanto como a mí, no duden ni un segundo en darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y unirse a esta gran familia de entrometidos profesionales. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Hay París, la ciudad de las luces, del romance, de los croissants, y aparentemente también de las fiestas secretas de nuestros famosos favoritos. A ver, hagamos un poquito de memoria. Todos recordamos la locura que causó su romance en la serie, la química que traspasaba la pantalla y que nos hizo soñar con un amor de telenovela. Luego vino la separación, los rumores de distanciamiento, las indirectas en redes sociales, un drama digno de guión. Pero como en toda buena historia, parece que hay un nuevo capítulo, un giro inesperado que nos ha dejado a todos con la ceja levantada. Todo comenzó con unas fotos muy misteriosas. Nada de alfombras rojas, ni eventos públicos, ni flashes de paparazzis. No, estas fotos eran sutiles, casi imperceptibles, compartidas en las historias de Instagram, con vistas de París, pero sin ninguna referencia directa a ellos dos juntos. Sin embargo, los fans más perspicaces, esos detectives cibernéticos que no se les escapa una, empezaron a atar cabos. Un mismo restaurante, un mismo café, una misma calle, pequeños detalles que apuntaban a que al menos estaban en la misma ciudad al mismo tiempo. Luego la cosa se puso más interesante. Empezaron a surgir rumores, comentarios en foros de fans, supuestas filtraciones de empleados de hoteles, todo un torbellino de información que por supuesto, debíamos analizar con lupa. Se hablaba de una reunión secreta, una fiesta privada en un lugar exclusivo, lejos de las miradas curiosas. Se rumoreaba que habían sido vistos juntos, muy sonrientes, muy cómplices, incluso bailando. Pero claro, sin fotos ni vídeos oficiales, todo esto eran solo especulaciones, o al menos, eso creíamos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Porque, como sabemos, en la era de las redes sociales, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Empezaron a circular unos vídeos, grabados aparentemente por alguien que estaba cerca del lugar, donde se veían dos figuras que, aunque de lejos y con poca claridad, recordaban sospechosamente a Hande y Kerem. La luz era tenue, la calidad del vídeo no era la mejor, pero la forma de moverse, la silueta, el aura, todo apuntaba a que eran ellos. Por supuesto, esto desató una auténtica locura en Internet. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, empezaron a analizar cada fotograma, cada detalle de los vídeos. Se crearon debates acalorados en Twitter, se compartieron teorías en grupos de WhatsApp, se revivieron viejas fotos de la pareja para comparar, todo un despliegue de energía investigadora digno de la CIA. Y es que cuando se trata de Hande y Kerem, la pasión de sus fans no tiene límites. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una simple coincidencia, un montaje elaborado por algún fan creativo, o realmente Hande y Kerem se reencontraron en París para una fiesta secreta? Analicemos las posibles opciones. La primera, y quizás la más obvia, es que todo esto sea real. Que después de la tormenta el amor haya vuelto a florecer entre ellos, y que hayan elegido París como el escenario perfecto para su reconciliación. La idea es romántica, casi de cuento de hadas, y a muchos nos gustaría creer en ella. La segunda opción, un poco más cínica, pero no por ello menos plausible, es que todo esto sea una estrategia de marketing.
Sí, sabemos que en el mundo del espectáculo todo se vale, y que las relaciones amorosas, a veces, pueden ser utilizadas como una forma de generar atención mediática y aumentar la popularidad. Quizás después de un tiempo de separación, sus representantes hayan visto una oportunidad para volver a unirlos, aunque sea de forma ficticia, y generar así un nuevo boom entre sus fans. La tercera opción, la menos emocionante pero quizás la más realista, es que todo esto sea una simple coincidencia. Que Hande y Kerem hayan viajado a París por separado, por motivos profesionales o personales, y que la cercanía haya dado pie a malentendidos y especulaciones. Que los vídeos y las fotos no sean más que fragmentos descontextualizados, que hayan sido interpretados de forma errónea por una legión de fans ávidos de noticias. Y ahora, vamos a ser honestos, ¿cuál de estas opciones creen ustedes que es la más probable? A mí sinceramente me gustaría creer en la magia del amor y en la posibilidad de una reconciliación. Me encanta la idea de que Hande y Kerem, después de todo lo que han pasado, se hayan dado una nueva oportunidad en la ciudad del amor. Pero claro, también entiendo que las estrategias de marketing son una realidad en el mundo del espectáculo, y que es posible que todo esto sea parte de un plan más elaborado. Lo que sí tengo claro es que independientemente de la verdad detrás de estos rumores, la química entre Hande y Kerem sigue siendo innegable. Sus interacciones en la pantalla, sus miradas, sus sonrisas, todo apunta a que hay algo especial entre ellos, una conexión que va más allá de la simple amistad o compañerismo. Y es esa conexión la que ha enamorado a tantos fans alrededor del mundo y la que seguramente seguirá alimentando las especulaciones y los rumores en el futuro. Pero bueno, volvamos a la supuesta fiesta secreta. Según las fuentes no oficiales que se hicieron eco del evento, la fiesta fue en un lugar bastante exclusivo, en un rooftop con vistas impresionantes de la ciudad. Había música en vivo, comida deliciosa, champán, todo lo que uno podría esperar de una celebración de este tipo. Se dice que Hande y Kerem estuvieron juntos gran parte de la noche conversando, riendo e incluso bailando. Y aquí es donde entra en juego la información que nos llega de fuentes cercanas. Según estas fuentes se les vio muy cariñosos, muy cercanos, como si el tiempo de separación no hubiera existido. Algunos incluso hablan de besos y abrazos, aunque claro, sin pruebas concretas, todo esto sigue siendo pura especulación. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué ocultar una relación que aparentemente es tan evidente? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Por un lado, está el tema de la privacidad. Hande y Kerem son dos figuras públicas, constantemente expuestas a la opinión pública y a la presión de los medios. Quizás después de la experiencia de su relación anterior, hayan decidido mantener su vida personal alejada del ojo público y disfrutar de su tiempo juntos sin la intromisión de los paparazzi. Por otro lado, también podría ser una estrategia para generar más expectación. Como ya hemos dicho, el misterio y el secretismo suelen funcionar muy bien para generar interés en el público. Al no confirmar ni desmentir los rumores, Hande y Kerem mantienen viva la llama de la especulación y, por ende, la atención mediática. Y no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, la atención mediática es un bien muy preciado. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio fascinante. Un rompecabezas que nos invita a especular, a investigar, a soñar con un final feliz. Y mientras esperamos a que ellos mismos decidan confirmar o desmentir los rumores, nosotros seguiremos disfrutando de este culebrón de la vida real, con todos sus giros y sorpresas. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta un buen chisme de famosos? Y hablando de chismes, ¿qué les parece si analizamos un poco más a fondo las pistas que nos han dejado? Porque, como ya sabemos, en este juego de detectives cibernéticos, hasta el más mínimo detalle cuenta. Empecemos por las fotos de París que compartieron en sus historias. ¿Recuerdan que les dije que eran sutiles? Bueno, pues en realidad eran tan sutiles que casi pasaron desapercibidas. Pero claro, los fans más atentos, esos que tienen un ojo de halcón, se dieron cuenta de que los lugares que aparecían en las fotos, aunque no eran los mismos exactamente, estaban cerca unos de otros. Un restaurante con una arquitectura particular, un café con una decoración vintage, una calle con unos edificios específicos, pequeños detalles que apuntaban a que estaban recorriendo la misma zona de la ciudad. Y luego, están los vídeos. Los famosos vídeos donde se ven dos figuras que, aunque no son identificables al 100%, nos recuerdan sospechosamente a Hande y Kerem. En uno de ellos se les ve bailando muy cercanos,
con una química que traspasa la pantalla, aunque la pantalla en este caso sea la de un celular en baja resolución. En otro se les ve conversando, riendo, compartiendo un momento que parece íntimo y especial. La calidad de los vídeos no es la mejor, pero la emoción que transmiten es innegable. Por supuesto, estos vídeos han sido analizados hasta la saciedad por los fans. Se han creado comparaciones con otros vídeos de Hande y Kerem, se han estudiado sus movimientos, sus posturas, hasta la forma en la que se agarran de la mano, todo vale en la búsqueda de la verdad. Y mientras algunos fans se muestran convencidos de que son ellos, otros se mantienen escépticos y prefieren esperar a que haya pruebas más contundentes. Y es que en el mundo de las redes sociales, es fácil caer en el juego de las apariencias. Una foto, un vídeo, un comentario, todo puede ser manipulado, distorsionado, sacado de contexto. Por eso es importante analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por las emociones. Pero a la vez tampoco podemos negar que la evidencia, aunque no sea concluyente, apunta en una dirección. Y esa dirección es París. Pero bueno, dejando de lado el análisis forense de vídeos y fotos, ¿qué les parece si especulamos un poco más? Porque seamos honestos, la especulación es una de las partes más divertidas de este tipo de historias. ¿Cómo se imaginan ustedes el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Fue un encuentro planeado o una coincidencia fortuita? ¿Hubo nervios, emoción, lágrimas de alegría? ¿Se declararon su amor bajo la luz de la Torre Eiffel? Yo sinceramente me imagino un reencuentro muy romántico, muy al estilo de las películas que tanto nos gustan. Me imagino a Hande y Kerem caminando por las calles de París, dejándose llevar por el encanto de la ciudad, reconectando con esa chispa que siempre hubo entre ellos. Me imagino conversaciones profundas, confidencias al oído, risas cómplices, y por supuesto, algún que otro beso robado. Me gusta pensar que su historia de amor, a pesar de todos los obstáculos, está destinada a tener un final feliz. Pero bueno, quizás mi imaginación me está jugando una mala pasada. Quizás la realidad sea menos romántica y más prosaica. Quizás Hande y Kerem solo sean dos amigos que se reencontraron en París, y que no hay ninguna historia de amor oculta detrás de los rumores. En cualquier caso, lo que está claro es que su relación, sea cual sea, sigue siendo un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los medios. Y mientras esperamos a que los protagonistas de esta historia decidan revelar la verdad, nosotros seguiremos disfrutando de este culebrón de la vida real, con todos sus misterios, sus giros y sus especulaciones. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta un buen chisme que nos mantenga entretenidos? Y como dicen por ahí, el amor es como un buen chisme, siempre es mejor cuando es secreto. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos comentado hasta ahora. Hemos hablado de la supuesta fiesta secreta de Hande y Kerem en París, de las fotos y vídeos misteriosos, de los rumores y especulaciones, de las posibles opciones detrás de todo esto. Hemos analizado las pistas, hemos debatido las teorías, hemos soñado con la magia del amor. Y como buenos detectives cibernéticos, hemos llegado a la conclusión de que, aunque no tenemos pruebas concluyentes, la evidencia apunta a que algo está pasando entre Hande y Kerem. Si realmente hubo una fiesta secreta, si se reencontraron en París por amor o por alguna otra razón, si su relación ha vuelto a florecer, todo eso sigue siendo un misterio. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y en el caso de Hande y Kerem, el humo que se ha levantado en las últimas semanas es bastante denso. Así que aunque no podemos asegurar nada al 100%, podemos decir que estamos ante una historia que nos mantendrá entretenidos durante mucho tiempo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué creen ustedes que va a pasar a continuación? ¿Confesarán Hande y Kerem su amor a los cuatro vientos? ¿O seguirán manteniendo su relación en secreto jugando al despiste con los medios y los fans? Yo personalmente creo que lo mejor sería que fueran honestos y transparentes con sus seguidores. Porque al final, son los fans quienes los han apoyado en los buenos y en los malos momentos, y merecen saber la verdad. Pero bueno, ya veremos qué pasa. El tiempo dirá si los rumores son ciertos o no. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de este culebrón de la vida real, con todos sus misterios, sus giros y sus especulaciones. Y por supuesto seguiremos compartiendo nuestras teorías y opiniones en los comentarios. Porque al final, esto es lo que nos hace sentir parte de esta gran familia de entrometidos profesionales. Y ya para terminar, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta investigación.
por dedicar su tiempo a escuchar mis teorías, a analizar los detalles, a soñar conmigo con un final feliz para Hande y Kerem. Como siempre ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Me encanta saber que somos una comunidad tan apasionada por la farándula, por los chismes, por las historias de amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que se hayan quedado con ganas de más. Y si es así, no olviden que tenemos una cita en nuestro próximo vídeo. Los espero con ansias. No se olviden de dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y contarnos qué creen ustedes que está pasando entre Hande y Kerem. Me encanta leer sus teorías y aprender de sus puntos de vista. Y ahora sí, por favor, regálenos un like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.